lo que vamos a hablar ahora es de la violencia en el fútbol, pero comprendiéndolo desde un sentido psicosociológico, ¿sí? Bueno, entonces, rápidamente, quiero que entendamos aquí la violencia y diferenciarla de la agresión. La agresión es un acto muy puntual, un acto particular, mientras que la violencia viene siendo una conducta consistente. ¿Sí? No es innata y es dirigida por una pulsión destructiva, pues que esto ya se vincula bajo teorías de Freud y bajo teorías también de Norbert Elias. Listo, el deporte es una manifestación cultural que despierta muchas emociones, como fervor, alegría, tristeza, angustia y muchas de estas emociones encontradas. Y también algo muy importante que hay que añadir aquí es que el deporte es un enfrentamiento entre dos bandos, un enfrentamiento entre dos. Como vemos aquí en la imagen, podemos ver que hay una imagen donde alguien está celebrando y alguien está sufriendo. Y eso es el deporte, es esa dicotomía entre la bondad y la maldad, entre el éxito y el fracaso, entre la suerte y la desgracia, entre la victoria y la derrota. Y esa dicotomía que nos atrae tanto por el deporte, por la que nos enamoramos del deporte. Podemos vivenciar todas estas dicotomías en un mismo espacio. ¿Listo? Bueno, aquí vamos. El fútbol y el deporte en general, bueno, el fútbol tiene su nacimiento en las Islas Británicas y a la par se está desarrollando el auge de la modernidad. Vamos pasando hacia la racionalidad y esto significa que el fútbol y el deporte tienen un sentido en nuestra sociedad y ese sentido es como mecanismo civilizador. Es decir, el fútbol, el deporte, logra que procesemos el conflicto por medios pacíficos. Por lo tanto, el fútbol y el deporte son también una institución educativa que nos permite formar ciudadanos, al igual que las escuelas, los colegios y las universidades. Por lo tanto, nos ubicamos bajo esta perspectiva y es una conversión de un componente de guerra a juego simbólico que es necesario para vivir en sociedad, para vivir bajo normas y reglamentos, los cuales posee el deporte. Quiero leerles esto y es una dicotomía que vimos constantemente entre el ello y el superyo en el deporte y en la sociedad. Dice lo siguiente: un problema fundamental de nuestra sociedad es un equilibrio entre el placer y la restricción, citando a Norbert Elias, entre lo natural y lo cultural, entre lo emocional y lo racional, en últimas, entre el ello y el superyo. ¿Sí? Esa dicotomía, como les decía, es la que hace que nos atraiga tanto el deporte, pero en la que si en algún momento no se logra tener este equilibrio, por ejemplo, placer versus restricción, si no hay la suficiente restricción, el placer puede volcarse en auge y puede abarcar también a la restricción y llevarnos a generar violencia, ¿sí? Como lo hemos visto a lo largo de la historia del fútbol. También otra característica es que el deporte del fútbol tiene un carácter identitario muy fuerte. Tal así que poseemos un templo, que es el estadio, poseemos unos rezos, que son los cánticos, el himno, y poseemos lo que llamamos hoy en día el héroe moderno, que es el atleta, el jugador, el deportista. Aquí les tengo una foto de la iglesia maradoniana, donde se rinde culto precisamente a Maradona en Argentina. Y quiero traer esta frase de Sergio Villena que dice: el fútbol, al igual que la religión, es una forma de control racional de la violencia, un sustituto moderno de la guerra. Lo que les decía es un mecanismo civilizador. Como soy colombiano, he analizado mucho este aspecto en el contexto colombiano y viene con unas características bien particulares. En 1948 se formó el primer torneo de fútbol. Al mismo tiempo, en el mismo año, fue donde hubo aquello que llamamos el Bogotazo y donde murió Gaitán y cambió la historia política del país para siempre, desembocando así en una lucha entre liberales y conservadores por el poder y también que Millonarios y Santa Fe, los dos equipos de la capital, adquirieran los colores de tanto los liberales, Millonarios, que es el azul, como Santa Fe, al revés, liberales Santa Fe, rojo, y conservadores Millonarios. ¿Sí? Asimismo, en los 80
El éxito deportivo que tuvieron el equipo nacional y el equipo América de Cali fue un éxito que estuvo atravesado porque los dueños de estos equipos eran los dos de los grupos de narcotraficantes más pues nombrados del país, ¿sí? Que buscaban legitimización social a través del deporte. Las barras luego viene formándose como un fenómeno en el fútbol a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y tiene que ver con la defensa de un color de la camiseta y la defensa de un territorio. Entonces, por esto la violencia tiene un sentido, pero hay que saberlo ubicar en la sociedad. Y también, lo último que sucedió fue que tras las elecciones de 2017, donde todo el pueblo colombiano se dividió entre un político y otro, al final ganó obviamente uno de ellos, que es el actual presidente, y eso fue una lucha y una división entre la sociedad colombiana de a mitad. Y el Mundial de Rusia 2018 nos sirvió para volcarnos y volvernos a juntar bajo la camiseta de la Selección Colombia. Nos sirvió como un reparador de fracasos y de vínculos. El fútbol nos unió. Casi ya finalizando, quería hablar un poco de lo que denomino como la psicología de la hinchada, y es trayendo un concepto que es de Turner, y este concepto dice lo siguiente: las comunitas son momentos de sentimiento colectivo, donde las distinciones individuales desaparecen. Es decir, las distinciones de clase social, color de piel, todo esto desaparece y nos volcamos en un sentimiento común que nos envuelve en el deporte y en el fútbol. Y en la psicología de las masas podemos hablar de que al ser una multitud se pierde el raciocinio individual, este queda apartado y se sigue un sentir que es colectivo y que además está bajo un color y un escudo. Y entonces allí los actos, en este caso algunos violentos, cobran un sentido. Esta teoría es para que comprendamos el fenómeno de la violencia en el fútbol y a partir de allí podamos generar nuevas formas de intervención desde políticas públicas. En una investigación que estoy haciendo actualmente con mi compañero Juan Camilo Martínez, estamos encontrando unos hallazgos y esto es acerca de la revisión de artículos y estudios de violencia y fútbol. Encontramos 4 grandes categorías en las que convergen todos estos estudios. La primera categoría es fútbol y política, como ya han visto a lo largo de la exposición, y es que el fútbol ha servido de vehículo propagandístico para la política, por ejemplo, diferentes presidentes que ya todos sabemos. La segunda categoría, fútbol y género. Los patrocinios, los salarios y la cultura, digamos, los salarios de las mujeres futbolistas no son los mismos que los de los hombres. El tercer grande conglomerado de artículos son las reflexiones, que la mayoría coinciden en que la identidad es la fuente de comprensión para que comprendamos precisamente la violencia en el fútbol, ¿sí? Y a partir de allí tenemos estudios empíricos que se centran en 3 soluciones para la violencia en el fútbol y en el deporte. 1, educar desde lo formativo a saber perder. 2, la responsabilidad social. Y 3, la relación entre los participantes de diferentes equipos, diferentes bandos. Que nos focalicemos en esas relaciones humanas, en humanizar. Y bueno, aquí ya acabó todo. Muchas gracias Dami, muchas gracias Marce y muchas gracias a Solpaz.